Bueno, vamos a tratar un tema de acuerdo a este mes que tiene como título No vuelvas a las cadenas. Y creo que vamos a ver este tema durante 2 fines de semana. Vamos a ver hoy como esta primera parte y vamos a tomar ese texto base de este mes que es Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Bueno, casi siempre nos encontramos personas que sonríen por fuera mientras lloran por dentro. Personas que de pronto pueden venir aquí a la iglesia, que pueden orar, alabar al Señor, pero que tienen como escondidas unas cadenas ahí en su corazón, y algunas veces esas cadenas, a pesar que no hacen ruido como las cadenas naturales, igual están ahí llorando en silencio en nuestro interior. Y a veces son las cadenas del resentimiento, otras veces son las cadenas del miedo, otras veces son las cadenas de la culpa o de un pecado oculto. Y muchas veces tal vez lo más doloroso es ver personas que en algún momento Cristo ya había liberado, pero aún así se comportan como si el Calvario no existiera en sus vidas. Así que dígale a la persona que está ahí a su lado: no naciste para arrastrar cadenas, naciste para caminar en libertad. ¿Cuántos creemos en esa palabra? Dele ese aplauso al Señor si usted lo cree. Vamos a aprender algunas cosas sobre este tema, y el primer punto es: la libertad costó demasiado. Nos dice ese mismo versículo de Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces nosotros comenzamos a mirar el contexto de este versículo, y uno dice, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando en Gálatas? Y realmente Pablo escribe esta carta porque algunos creyentes estaban siendo influenciados por algunos judíos que enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente y que ellos tenían que cumplir como con ciertos aspectos de la ley de Moisés, entre ellas la circuncisión, para poder ser aceptados por Dios. Y por eso como que el mismo Pablo escribe esta carta con firmeza, diciendo que la salvación es por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Entonces viene este versículo donde dice: Cristo nos hizo libres. Y no nos habla de una libertad para hacer cualquier cosa en esta vida, sino para que nosotros entendamos que hemos sido libertados, hemos sido libres cada uno de nosotros, precisamente para que no haya más condenación, para que no sigamos cargando con la cadena del pecado y la estemos arrastrando durante años. Dice el libro de Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escúchame, verdaderamente libres, porque el objetivo de Cristo es ese para nosotros, ¿sabe? Que nos comportemos, que andemos, que pensemos y que llevemos una vida totalmente libres de cualquier tipo de condenación o de pecado. Porque la libertad auténtica no comienza cuando cambian las circunstancias, sino cuando realmente el Señor transforma nuestro corazón. No son tanto externas, sino son internas. La liberación es eso, no es que uno diga en algún momento: ay no, yo sé que si nuestra circunstancia, el momento económico porque estamos viviendo, fuéramos libres de él. Y te voy a decir algo: no, tú no necesitas liberar tu economía, tú necesitas liberar tu corazón, porque hay algo dentro de ti
que de todas maneras te ha condenado a que no puedas tener libertad financiera. ¿Por qué? Tal vez por errores del pasado, tal vez por malas decisiones que uno tomó. Y en esas malas decisiones, pues uno está afrontando consecuencias, y por las consecuencias que se estén afrontando, como que uno llega y dice, mira, todo eso es porque yo no sirvo, porque yo no puedo, porque definitivamente no sé cómo voy a salir de esta situación. Y son esas cadenas que uno comienza a arrastrar. Y cómo puede uno ver a creyentes viviendo bajo esa condenación. Además, no significa que no vayamos a fallar, porque en algún momento como que decimos, venga, es que Cristo limpió nuestros pecados, pero nunca más vamos a fallar. No, porque la verdad, o sea, nosotros tenemos una esperanza, no de una perfección por nosotros, sino porque Dios nos va perfeccionando por su gracia. ¿Sí? Hay una gracia de Dios que nos va perfeccionando a través de la vida. Y entonces uno puede ver que la cruz fue demasiado cara para que nosotros llevemos una vida muy pequeña, ¿sabe? Él tuvo que pagar un precio muy grande por todos nosotros. Y entonces qué bueno nosotros entender que la cruz es un lugar donde nosotros debemos de ir a diario. Es un lugar donde nosotros debemos tener esa buena relación con Él. Porque en la cruz, en ese precio que pagó Cristo por cada uno de nosotros, un precio muy alto que Él pagó, es que nosotros podemos ser libres de toda condenación. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, el versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Así que cuando leemos este versículo, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Número uno, dice que Él perdonó todos los pecados. No dice algunos pecados, ¿sabe? Porque nosotros tenemos a veces como una sensación de que Dios nos perdonó estos pecados, pero como que otros no. ¿Y por qué? Porque uno sigue teniendo el mismo comportamiento. Entonces es tener esa claridad de que cuando nosotros vamos a la cruz, que todos tenemos que tener esa relación diaria con Él. Escúchame, es bueno tener una relación diaria con Dios. Es bueno ir al Calvario todos los días. Es bueno ir a la cruz todos los días. Es muy bueno tener un devocional. Escúchame, devocionales hay cualquier cantidad, ¿sí? Hay diferentes maneras de hacer un devocional. Y la verdad, cuando uno mira devocionales, pues yo le digo a la gente, mira, hasta tenemos que tratar de variar la forma en que nos relacionamos con Dios. No puede ser el mismo devocional toda la vida, porque nos podemos volver religiosos, ¿cierto? Entonces uno sabe que empieza de una manera y termina de otra, pero siempre va a ser así. Entonces, qué bueno que un devocional uno vaya logrando, digamos, como cambiarlo a través del tiempo. Así que tú puedes hacer un devocional, por ejemplo, tú puedes hacer un devocional que sea con dibujos. Y tú dices, mira, todo lo que yo lea, yo lo que voy a hacer es hacer un dibujo de todo lo que yo lea. ¿Sí? Los capítulos de la Biblia que yo lea, yo voy a dibujar algo de lo que yo aprendí. ¿Sí? Y bueno, y no se necesita ser el mejor dibujante. Yo no lo soy. Entonces, por ejemplo, si yo voy a dibujar personas, yo soy de los que hago bolitas y palitos. ¿Sí o no? Porque Dios no se va a fijar en tus dibujos. Dios se va a fijar en lo que tú aprendiste de la palabra de Dios. Pero sin importar cómo sean los dibujos, sin importar cómo sea el devocional, hay algo que yo les recomiendo y que nunca debería faltar en un devocional. ¿Y sabe qué es? Algo que se llama aplicación personal. La aplicación personal es algo muy importante para nosotros, porque la aplicación personal hace que precisamente nuestras vidas sean transformadas. Muchas personas no se han transformado porque, insisto, llevaron algo religioso, pero no algo personal. Y realmente la relación, por eso se llama una relación personal con Dios, donde tiene que haber precisamente este punto fundamental de poder nosotros tener una aplicación personal.
Así que vamos a imaginarnos algo y digamos que el día de hoy nuestro devocional fue Colosenses 2. Y en la aplicación personal, entonces dice aquí, y vosotros estando muertos en pecados. Entonces hay personas que en la aplicación personal comienzan a escribir, sí, Señor, la verdad nosotros somos así. Nos dejamos llevar por el pecado y eso no está bien. Entonces uno mira un devocional de esos y uno llega y dice, óyeme, te quiero hacer una pregunta, eh, ¿con qué grupo estás haciendo el devocional? Entonces dice, no, en grupo no, yo lo hago solo. No, pero es que aquí dice somos pecadores. Y entonces nosotros te fallamos, o sea, nosotros quiénes, ¿sí? Entonces es tan diferente cuando tú haces una aplicación personal y tú dices, Señor, yo reconozco que hay un pecado. Y como dice acá, muertos en el pecado. Yo sé que ese pecado me tiene seco. Yo sé que ese pecado simplemente está frenando mi bendición. Yo estoy permitiendo esto de esta manera. Te pido que me perdones. Yo voy a esforzarme por cambiar esto. Voy a hacer un ayuno, ¿sí? Y cuando tú lo escribes en primera persona, comienza una transformación de tu vida. Comienzas a ser libre de esas cadenas que comienzas a arrastrar. Pero mientras que tú siempre estés tratando de sacarte de tu responsabilidad, porque ¿cómo se sale uno de la responsabilidad? Cuando uno solamente pone nosotros, ¿cierto? Cuando uno simplemente todo lo vuelve de manera plural. Y entonces dice, sí, es que todos somos así, no hay ningún problema. Pero cuando tú lo haces de manera individual, eso comienza a cambiar. Eso comienza a tomar otro rumbo. Entonces, si una persona tiene un mal carácter, porque escúchame, un mal carácter es una cadena que arrastran las personas, ¿cierto? Entonces uno llega y dice, mira, una persona de mal genio, y entonces uno llega y dice, es creyente todo, pero aún así habla uno con esa persona y dice, sí, pastor, mi familia tiene la razón, ellos hablan del mal carácter, pero es que es algo que toda la vida he luchado. Y yo no puedo. Y voy a decirte algo, no creo que no puedas, creo que no quieres. Esa es la verdad. Porque ¿sabes qué dice la palabra? Todo lo puedo en quién? En Cristo. Cristo fue el que nos liberó. Todo lo puedo en el que me liberó. ¿Y qué hace Él? Nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando una persona dice no puedo, yo no le creo. Yo digo, esa persona no quiere. Porque si tú todos los días tienes esa relación con Dios, vas a tener que enfrentarte con eso. Y tú no puedes todos los días decirle lo mismo a Dios. No, es que Señor, y el mal carácter, no sé qué. Al otro día, sí, Señor, ayer tuve yo un mal carácter, hablé horrible. La verdad, de mi boca salieron palabras hasta de maldición, salieron palabras negativas. Y al otro día igual, te voy a decir algo, eso tarde o temprano te va a transformar. Eso te va a confrontar en algún momento. Y en ese momento de la confrontación tú mismo vas a decir, mira, yo no puedo seguir igual. Y si sigues igual te va a llevar a qué? A decir, ¿sabes qué? Voy a combatir esto con un ayuno. Entonces cada vez que yo tenga un mal carácter, un mal comportamiento, ¿qué voy a hacer? Entro en un ayuno de 40 días. Entonces 40 días y 40 días que todos los días voy a pedir que el Señor me libere, me haga libre de un mal carácter, ¿cierto? Que ese mal carácter no debe estar en mi vida. Entonces usted hace su ayuno de 40 días. Y si después de 40 días pasan otros días y vuelve el mal carácter, pues haga otro ayuno de 40 días. Hasta que en algún momento usted llega y dice, no, mire, yo voy a cambiar porque lo que pasa es que esta aguantadera de hambre está dura. ¿Sí me entiende? Ya no puedo aguantar más, ¿cierto? Entonces puede que usted lo haga con otra motivación, pero de que cambia, cambia. Se lo puedo asegurar. Pero usted no va a permitir seguir arrastrando toda esa cadena. Porque aquí dice, nos va a perdonar todos los pecados. Pero también hay algo muy importante que dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Sabe que la esencia de Dios es traer bendición a nuestra vida? Él quiere bendecir nuestro hogar. Él quiere bendecir
nuestra empresa, Él quiere bendecir nuestro trabajo, Él quiere bendecir nuestro cuerpo. Sí, la esencia de Dios es traer bendición para nuestra vida. Simplemente que cuando Él nos va a bendecir, aparece Satanás y llega y dice: no, tú no puedes bendecirlo. ¿Pero por qué? Porque aquí hay un acta de decretos. Aquí hay un argumento que tiene esta persona. Y por causa de este argumento, tú no lo puedes bendecir a él. Tú no lo puedes bendecir. Así que hay personas a veces que sienten eso. Dicen: óyeme, ¿por qué no puedo avanzar? Porque hay un argumento. Por eso es importante el Calvario para nosotros. Es muy interesante el que podamos ir a la cruz todos los días, porque ahí es donde nosotros dejamos todo argumento. Ahí es donde esa acta de decretos que no será contraria dice: se puede quitar del medio y se puede clavar en la cruz. Cristo pagó un precio por cada uno de nosotros. Él canceló el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en esa cruz del Calvario. En tiempos antiguos, cuando una deuda se pagaba, simplemente se decía: este es un pago completo. ¿Qué quiere decir? Que el precio que Cristo pagó por nosotros no es como una tarjeta de crédito a 24 meses, a 12 meses, a 36 meses. O sea, Él no pagó un precio por nosotros por cuotas. Él no pagó de esa manera. El precio que Él pagó fue completo. Él dijo: mira, yo te compré de una manera completa. Yo pagué un precio por ti para que tú ya no seas un esclavo. No es para que cambies de amo. En tiempos antiguos, un esclavo era vendido simplemente. Un amo lo vendía para tener un nuevo amo, ¿cierto? Y era eso, o sea, pasaba de ser esclavo a seguir siendo esclavo. Cristo llegó y dijo: no, yo no te voy a comprar para que sigas siendo esclavo. Yo te compro para que tú seas libre, para que puedas usar tu libertad, para que ya no vivas más arrastrando cadenas, para que no sigas encerrado. ¿Se da cuenta? Entonces Él canceló una deuda de nuestro pecado totalmente. No hay nada que nosotros sigamos debiendo. No puedes seguir tú culpándote toda la vida por un error del pasado. Si tú cometiste un error, si tú cometiste un pecado tal vez muy fuerte que tú consideras inclusive que no tiene perdón de Dios, yo te voy a decir algo: Él ya perdonó tu pecado. Él ya pagó un precio por ese pecado y Él lo hizo totalmente. Tú no tienes que seguir viviendo con esa culpabilidad, con esa acusación. Si algo hace Satanás es eso, ¿sí o no? Llamarnos por nuestro pecado. Y mientras Satanás nos llama por nuestro pecado, Dios nos llama ¿por qué? Por nuestro nombre. Él nos dio un nombre a cada uno de nosotros y nos dio ese nombre para que vivamos en libertad. No podemos tener siempre un rótulo del pecado sobre nuestra vida. Entonces, lo que Jesús terminó en la cruz, tú no tienes que volver a pagarlo sobre la culpa, porque a veces es así, ¿no? Y uno, óyeme, ¿y sigue la culpabilidad? No. Es más, las últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Consumado es. Fueron sus últimas palabras. Y cuando Él dijo consumado es, el infierno perdió el derecho de definir tu identidad. Ahí perdió el derecho, ¿sí se da cuenta? Él no estaba pronunciando ni siquiera una palabra de derrota. Algunas personas pensarán: ay, sí, todo se terminó. Al contrario, Él estaba diciendo: el pecado terminó. El pecado ha sido derrotado. Se acabó la obra de la cruz del Calvario. Aquí estuvo la victoria. Y a partir de ese momento, ya Satanás no puede definir la identidad de nosotros. No puede afectar la identidad de nosotros, porque es lo que quiere el enemigo, ¿sabe? Él quiere deformar nuestra identidad. Entonces, si Cristo ya pagó, ¿por qué nosotros vamos a seguir viviendo con ese sentimiento de culpa? ¿Por qué arrastrar con esas cadenas que lloran en silencio en nuestro corazón? ¿Sabe que Satanás no necesita ni siquiera encerrarnos en una cárcel? Él no necesita eso. Él lo que sí necesita es convencernos de que usted nunca va a salir de ahí. Entonces Él trabaja todo el tiempo para convencerte de que no vas a salir. Y por eso las personas se dicen en el interior: es que no puedo, es que no puedo,
es que es muy difícil, yo ya lo he intentado, a mí me provoca no luchar más, me provoca ya renunciar a todo, yo no voy a seguir luchando. Y te voy a decir algo, cada uno de esos comentarios es una afirmación de lo que Satanás quiere hacer contigo para que sigas viviendo como un esclavo. Cristo no nos regaló una libertad barata. Cada gota de su sangre fue una llave que Él nos entregó a nosotros para vivir en libertad. Cada herida que abrió también una puerta para todos nosotros, y serán puertas de bendición. Pero cada clavo también rompió con candados que estaban en nuestra vida. Hay cosas que estaban cerradas, ¿sabes? Y ahora, a través de esos clavos, cuando traspasaron sus manos, cuando traspasaron sus pies, fue precisamente lo que Dios hizo para que romper toda cadena, todo candado que nos estaba atando en esta vida. ¿Sabe que muchos hombres, mientras ellos veían la cruz del Calvario, ellos solamente veían una cruz? Pero lo que estaba haciendo Dios era rompiendo esas cadenas, esos candados que nos tenían atados precisamente a un mundo lleno de esclavitud. Y todos nosotros debemos de creer que Él nos compró a un precio muy alto para que nosotros podamos vivir a ese mismo nivel. Como les dije, el precio fue caro, pero la vida no puede ser pequeña, no puede ser barata. No, nosotros tenemos que vivir al mismo nivel del precio que se pagó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle otro aplauso al Señor Jesucristo. Lo segundo que vamos a aprender en esta mañana: el mayor peligro es extrañar la esclavitud. Extrañar la esclavitud. Ahí en Gálatas 5, en ese versículo 1, en la segunda parte, la parte B del versículo, dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Así que, ¿qué significa un yugo? En tiempos bíblicos, un yugo era una pieza de madera que se colocaba sobre el cuello de dos bueyes para dirigirlos. Quiere decir que los yugos tienen un significado. Representan dominio, representan control, representan sometimiento. Y nosotros no podemos permitir que Satanás ponga un yugo sobre nosotros. Y eso era precisamente lo que estaba diciendo este versículo de Gálatas. Óyeme, otra vez no vayan a volver a tener el yugo de la esclavitud. En pocas palabras, no permitan que otra vez ustedes sean dominados por un pecado, controlados por un pecado, sometidos por un pecado. No lo vuelvan a permitir. Si ustedes fueron libres, no se dejen someter nuevamente a eso. Porque escúchame, ¿qué es un yugo? Un yugo es todo lo que nos domina. Así que dime qué te domina, ¿cierto? A algunos los podrá dominar la mentira, y entonces se acostumbraron a decir mentiras. A otros los domina el orgullo y les cuesta mucho reconocer, les cuesta mucho pedir perdón, les cuesta mucho someterse. Otros serán dominados de pronto por un vicio, ¿cierto? Y entonces no pueden dejar ese vicio. Inclusive a veces tengo conversaciones con jóvenes, y bueno, hoy en día la juventud está tratando de buscar una excusa para tratar de normalizar algo que se está viendo muy normal dentro de la juventud. Entonces hay jóvenes que llegan y me dicen: óyeme, pastor, tú dices que todo lo que nosotros vivimos en este mundo está plasmado en la palabra de Dios. Y yo le digo: sí, todo está ahí. Y me dice: pues yo no creo, porque dime entonces en la Biblia dónde habla de la marihuana. ¿Dónde habla la Biblia de la marihuana? Entonces le digo: no, la Biblia no habla exactamente de la marihuana, pero te voy a decir algo. La Biblia habla, en el libro de Corintios, habla de que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguno.
Así que date cuenta, ¿puedes hacer todo lo que quieras en este mundo? Sí. El mismo Dios dice, tú eres libre para hacer lo que quieras. Pero acuérdate que te lo dije al comienzo. Cristo pagó un precio por nosotros, por nuestra libertad. Pero esa libertad no es para hacer todo lo que nosotros queramos. ¿Sí? No, no es ese tipo de libertad. A pesar de que Él dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y todo lo que tenga dominio sobre nuestra vida es malo. Cualquier cosa que tenga dominio. Así que si te domina el mal carácter es malo. Si te domina un vicio es malo. No sé si usted en algún momento ha visto personas en su lugar de trabajo que uno llega y uno, óyeme, ¿te pasa algo? Te veo como raro esta mañana. No, no, lo que pasa es que imagínate que en la casa se me dañó la cafetera y si yo no me tomo un café yo no soy igual. ¿Ha escuchado personas así? Le voy a decir algo. Si usted ha escuchado personas así, esas personas están bajo un dominio. ¿Quién lo pensara, no? Y alguien diría, ay, ¿el café es pecado? No, no es pecado. Pero sí es algo que te lleva a la esclavitud. Es algo que cambia tu carácter. Es algo que cambia tu comportamiento. Es algo que cambia tu ánimo. Por lo tanto, no es bueno porque te domina. Y tú crees que sin un café tú no puedes llevar una vida normal. Así que estás bajo el dominio, bajo el control, ¿sí te das cuenta? Bajo el sometimiento de una taza de café. Así que yo le recomendaría a ese tipo de personas que sufren de eso, ya no tomen café. En serio. O sea, quítese ese dominio de encima. Porque tu vida no puede estar dominada por una taza de café. No está bien, es un yugo, date cuenta, ¿sí? Es un yugo de esclavitud que aplica a cualquier forma de esclavitud espiritual que pretende volver a gobernar la vida de un creyente. Por eso nosotros los creyentes vamos dejando algunas cosas y las dejamos, date cuenta, es porque somos libres y porque decimos, no, no puede haber un yugo, no puede haber un yugo, nada me puede dominar, ¿cierto? El único que tiene el control de mi vida es el Espíritu Santo, pero nadie más. Entonces, claro, hoy en día nosotros no tenemos yugos de madera sobre nosotros, ¿cierto? Pero hay yugos modernos. Tenemos yugos modernos, por ejemplo, hoy en día, como algunas personas que tienen la necesidad constante de aprobación. Entonces, necesitan ser aprobados en cualquier cosa que hagan en esta vida. Entonces son personas que llegan y dicen, ay, si ve cómo es mi líder, ¿no? Llevé 3 personas a la universidad de la vida a ver si dio las gracias, a ver si reconoció en algo. Y yo con qué esfuerzo que lo hice. Y nunca había llevado 3 personas, siempre había llevado una. Y esta vez que llevé 3, cuidado, me decía felicitaciones, qué buen trabajo. ¿Por qué no reconocen cuando uno hace algo bueno? Y te voy a decir algo, porque tú tienes un yugo. Y es el yugo del reconocimiento. Tú necesitas ser aprobado. Te tienen que reconocer las cosas que haces. Si lavas los platos en la casa, quieres que te lo reconozcan. Oye, ¿y por qué no lavas los platos? ¿Por qué? ¿Alguna vez me han dado las gracias? Lo he hecho y alguno lo ha reconocido. Nadie. Porque necesitan la aprobación. Y te voy a decir algo, uno lava los platos no para que se lo aprueben, sino porque es el orden de la vida. ¿Sí? Uno lleva 3 discípulos a la universidad de la vida, no para que se lo agradezcan, sino porque es el orden de la obra del Señor. Y nadie se lo tiene que agradecer a uno. Y si tú vives con ese yugo, estás cargando con una cadena, no te estás dando cuenta, pero cargas con una cadena. Otros cargan de pronto hoy en día con yugos de adicciones digitales, otros con yugos de pornografía, otros con yugos de relaciones que van destruyendo tu identidad. Sí, hoy en día hay personas que están ahí pendientes de destruir la identidad de otros, ¿cierto? Entonces hay mujeres que le están diciendo a otras mujeres que no, que le tienen que gustar a las mujeres, que no son los hombres. Hay hombres que dicen no, no te deben de gustar las mujeres, deben de gustarte los hombres. Están deformando la identidad, ¿sí? Y no solamente en la parte sexual, no. Hoy en día te voy a hablar de otro tipo de identidad.
los que somos casados. Cuando uno es casado, uno tiene una identidad. Entonces, no, mira, esta es mi identidad, yo soy casado, yo tengo un matrimonio. Sin embargo, hay hombres que se le acercan a otros, venga hermano, usted sí la embarró, la verdad. Usted sí fue muy bruto, hermano. Habiendo tanta mujer en la vida, sí, tanta mujer tan linda, todo, y usted amarrarse con esa mujer que no hace sino molestarlo a usted todos los días, hermano, que lo tiene ahí controlado, que no puede llegar tarde, que no puede no sé qué. No, hermano, usted sí la embarró. Y sabe que hay hombres que como que llegan en algún momento y dicen, ay, ¿será que sí? Entonces duda de su identidad, porque él tiene un yugo. ¿Sabe de dónde viene? De una cadena que venía arrastrando hace mucho tiempo. Y deformó la identidad. Pero si tú eres libre, te comportas como un libre. Entonces los que somos libres, uy hermano, usted cómo la embarró habiendo tanta mujer bonita. Es que ven, te digo, yo no necesito mujeres bonitas. Yo necesito solamente una sola persona. Y te voy a decir algo, no por su belleza, sino por lo que tiene en su interior. Yo me enamoré de esta mujer por lo que ella es, por la esencia. Oye, lo siento por ti. ¿Sabes qué? Siento como una cosa ahí en tu vida, hermano, que al contrario, tú hablas de mujeres. Yo creo que la mayoría te han pagado mal a ti en los sentimientos. Creo que te tienes que ubicar en la vida. Y cuando uno le habla así, uno está seguro de su identidad. Porque uno no vive bajo un yugo, ¿se da cuenta? Uno no permite que algo lo venga a esclavizar del pasado. Entonces otros tienen ahí el yugo del resentimiento y son resentidos. Hay otros que simplemente es el yugo de la ansiedad que domina sus decisiones. Entonces hay gente, hermano, que comienza simplemente a ser dominado ahí, ¿sí? Y por la ansiedad, y la ansiedad lo lleva a tomar malas decisiones. Es un yugo, es una cadena que vienes arrastrando. Como se los decía, la situación económica que estás viviendo ahora, si no es muy buena, solamente es por las malas decisiones que hemos tomado. Y lo peor es que sigues arrastrando cadenas de la misma manera. Te sigues endeudando de la misma manera. No estás haciendo correctivos y sigues arrastrando lo mismo, ¿te das cuenta? Porque no sales de esa condición. La ansiedad te ha llevado a eso. Entonces hay personas que dicen, no, pero es que yo lo hice porque decían que la promoción era ese día. Y si ese día no la tomaba, se acababa. Y yo dije, ay, esto es una oportunidad de Dios, yo le hago. Y te voy a decir algo, eso nunca fue una oportunidad de Dios. Esa fue la disculpa de Satanás para mantenerte como un esclavo de una deuda. Y que estés ahí todo el tiempo con dolor, con dolor. ¿Sí se da cuenta? Porque eso es lo que hace el enemigo, traer dolor. Entonces todo aquello que gobierne su corazón termina siendo un yugo para su vida. Dice el libro de Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, versículo 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y mira esto, escúchalo muy bien. Cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sabe que Israel había sido liberado de Egipto? Pero ahí en el desierto comenzó a recordar el pasado con nostalgia. Y yo te voy a decir algo, tienes que tener mucho cuidado cuando tú comienzas a recordar el pasado con nostalgia, porque ellos comenzaron a pensar en el placer y no en la esclavitud. Así que debemos de tener mucho cuidado con aquello en lo que nosotros fuimos esclavos y nos produjo placer. Entonces hay personas que es así, ¿no? Y hoy en día pueden ser creyentes, todo, y pasan por, uy hermano, yo me acuerdo aquí en esta taberna, uy hermano, nos pegamos unos borracherones. No, eso ahí amanecimos, eso ahí, uy, eso tenemos esa historia en esa taberna. ¿Sí me entiendes? ¿Y sabes qué está queriendo el enemigo? Que vuelvan a hacer en ti el placer. Ay, yo me acuerdo, en este segundo piso vivía una novia mía. Uy, esa novia, mire, ahí en ese segundo piso.
¿sí? Y Él quiere que vuelva a nacer nuevamente el placer en ti. Pero escúchame, eso le pasó al pueblo. Y ellos comenzaron a tener el placer de la carne. Me acuerdo las ollas de la carne. Me acuerdo que comíamos panas hasta saciarnos. Pero se olvidaron de los látigos. Se olvidaron de los golpes. Se olvidaron del sufrimiento. Se olvidaron de la esclavitud. Se olvidaron de las humillaciones. Ellos eran esclavos. Ellos nunca podían surgir. Ellos nunca podían tener sueños. Ellos eran castigados todos los días. Eran obligados a trabajar. Ellos tenían que trabajar largas horas del día como esclavos para construir los sueños de otros. Pero ellos no podían construir sus propios sueños. Sin embargo, Dios los sacó de Egipto, los liberó. Y sí, caminaron por un ejército, por un desierto, pero ellos eran libres. Escúchame, eran libres. Tenían una libertad. Y por eso en algún momento, usted y yo lo sabemos, el año 2026 es el año de conquistar nuestra tierra prometida. Pero escúchame, Dios no le entrega la tierra prometida a esclavos. Él no le puede entregar la tierra prometida a alguien que vive en esclavitud. Alguien que vive como un prisionero no se la puede entregar. Y por eso Él dice, mira, es importante que nos liberemos. Este es un mes de la libertad. Este es un mes de liberación. Y tenemos que liberarnos de todo aquello para poder entrar a la tierra prometida. Porque Él no le va a entregar una tierra prometida a esclavos. Y por eso en algún momento llegó y dijo, ¿sabes qué? La verdad, tengo que pensar en otra generación. Escúchame, no dejes que Dios te descalifique a ti y tenga que pensar en la generación de tus hijos para entregarle la tierra prometida. Podemos ser descalificados porque nosotros continuamos arrastrando cadenas de las cuales no queremos ser libres. Entonces así es el enemigo, ¿sí o no? Entonces él quiere pintar el pecado con colores que nunca tuvo. Él quiere embellecer el pasado. Él quiere que a veces tengamos ese tipo de conversaciones. Y te voy a decir algo, mira, cada vez que tú hables de tu pasado, debes de hablarlo en una predicación. Debes de hablarlo desde el punto de la palabra de Dios. Debes mostrarle a las personas un antes y un después. Una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Un viejo hombre y el nuevo hombre. Es lo que tú y yo tenemos que mostrar dentro del entorno de una predicación. Pero nunca te reúnas con amigos, con familia y todo a hablar de lo que te causó placer en un pasado. Porque Él va a utilizar tus recuerdos para gobernar nuevamente tu corazón. Entonces ten cuidado porque es peligroso. ¿Te das cuenta que es un peligro? Entonces no podemos permitir eso. No podemos estar nosotros recordando lo que nos dio placer sin olvidarnos de la consecuencia que tuvimos que pasar por ese placer. Dice la palabra aquí en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Tal vez aquí se utiliza, ¿cierto?, una imagen muy fuerte. Pedro la utiliza y uno llega y dice, wow, es una imagen tremenda. Y es ver que algunos perros muchas veces comen y ellos vomitan, y luego de que vomitan se comen su vómito.
Y la verdad uno llega y dice, óyeme, ¿quién podría comerse su propio vómito? ¿Quién podría deleitarse en su propio vómito? Y ahí es cuando el Señor dice, óyeme, ten cuidado, no extrañes las cadenas que te llevaron. Los yugos de la esclavitud no tienes por qué extrañarlos, porque seríamos como otra vez comernos nuestro propio vómito. Sería como las puercas que fueron lavadas y nuevamente van y se revuelcan en la basura de este mundo. Porque el mundo nos está ofreciendo eso, basura. Y si Él nos ha limpiado con su sangre preciosa, si Él ya nos liberó, ¿para qué volvemos allá? ¿Para qué volver a revolcarnos en la misma basura? Sabiendo que esa basura, sabiendo que ese vómito, lo único que nos trajo fue eso: dolor, suciedad, culpabilidad, señalamiento. Casi no podemos salir de esa condición. Y el día que salimos de esa condición, ¿para qué volver allá? Así que tenemos que cuidarnos muy bien, ¿sí se da cuenta? Porque este no es un lenguaje para humillar, sino es un lenguaje para demostrar cuán destructivo es aquello que se dejó atrás. Es eso, es que nos muestra y nos dice, mira, lo que nosotros dejamos atrás fue algo que nos puede destruir completamente. Entonces el pecado siempre ofrece una llave, pero termina cambiándola por un candado, ¿sabes? Entonces dice, no, mira, esta es la llave de tu libertad, disfruta. Y te muestra placer, si te das cuenta. Te muestra placer. Acuérdate que es todo lo que te puede dominar. Son muchas cosas, ¿sabes?, las que nos pueden dominar. A veces puedes gozar de una buena salud hoy en día, pero ¿sabes por qué? Porque no te dejaste dominar por una mala alimentación. Porque no dejaste que, no, pero es que me encanta el azúcar, pero es que me encantan los pasteles, pero es que me encantan las tortas, pero es que me encantan las hamburguesas, es que me encantan los perros calientes, es que me encantan, es que yo no sé qué me pasa. Es algo que tenemos, ¿sí me entiende? Los perros calientes y yo somos uno solo. Y te voy a decir algo, algún día ese perro caliente te llevó a una sala de cirugía. Algún día te llevó a una condición dolorosa, tratamientos dolorosos, y te golpeó durante años. Y sabes, algún día tú dijiste, no, mira, yo no me voy a dejar dominar, y el Señor te hizo libre. Pero no extrañes eso, ¿sí me entiendes? No te preocupes, porque hay personas, ay, me acuerdo esos perritos calientes, me acuerdo, ¿sí me entiendes? Ay, y los de allí que son más ricos. No, Él ya te liberó. Tal vez no puedas comer perros calientes, pero puedes comer muchas cosas más. Siempre serás libre para disfrutar de muchas cosas más que Dios te da. Pero acuérdate, no vuelvas a eso, porque la mayoría de estas cosas son las que nos producen placer. Pero escúchame, ojo, ojo, porque lo que te lleva a placer va a gobernar tu corazón. Y lo que gobierna tu corazón te convierte en un esclavo. Y si eres un esclavo, el enemigo va a poner un yugo sobre ti simplemente para dominarte. Por eso nada puede estar bajo el dominio humano. Nuestra vida solamente puede estar dominada por Dios. Nuestros sentimientos no pueden estar dominados de una manera salvaje. No pueden estar controlados simplemente que por un sentimiento. Que no, es que yo siento, es que yo siento. No, tú no puedes tener un dominio. Por eso toda persona que comienza una relación sentimental debe estar dominada por el Espíritu Santo. Él es quien domina esa relación. Es el único que tiene dominio sobre esa relación. Pero no pueden ser mis manos, no pueden ser besos, no pueden ser caricias, no pueden ser cosas que ahora están bajo el dominio de la carne y que te pueden llevar a tener consecuencias muy duras en la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos nacido en este mundo. Hemos sido creados por un Dios que desafortunadamente algún día entró la maldición del pecado al mundo por causa de la rebeldía, por causa del pecado. Y ese pecado trajo maldición generacionales sobre nuestra vida. Pero ahora vino un Cristo, y un Cristo libertador, y un Cristo que pagó un precio por cada uno de nosotros. Así que levante su mano y diga, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro libertador, el Señor Jesucristo. Colócate de pie. El pasado muchas veces explica tu historia.
pero no tiene autoridad para escribir tu futuro. No tiene autoridad. El pasado es el pasado. Y quien tiene autoridad para escribir nuestro futuro es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él lo va escribiendo todos los días. Por eso siempre los invitamos a que tengamos una relación diaria con Dios. No basta con que vengas a la iglesia. Si tú vienes a la iglesia cada 8 días es muy valioso, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero es muy difícil sostenerse en este mundo. Es muy difícil caminar de manera libre si no se tiene una relación diaria con Dios. Es la única manera de tener libertad, cuando el Calvario está presente en nuestras vidas todos los días. Si no, seríamos personas que algún día Cristo nos liberó, pero el Calvario es como si fuera invisible. Y si es invisible, pues no tenemos tal libertad, y viviremos siempre con esa acta de decretos delante de nosotros que nos va a frenar. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y oremos por esta palabra. Señor, damos infinitas gracias por todo lo que hemos aprendido a través de ti. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por este mes de agosto, el mes de la libertad, el mes de la liberación, el mes de no volver a las cadenas, el mes de entender, Señor, que no podemos seguir siendo aquellos esclavos que vivimos en medio de la culpabilidad por los errores de un pasado. Sabemos que tú y yo hemos cometido errores muy graves en el pasado, pero como tal ha quedado allá en ese lugar, porque Dios lo ha prometido, y Él dice que Él pagó un precio muy alto, muy caro por nuestros pecados, y que todos nuestros pecados han sido perdonados, y que esa acta de decretos que se había levantado en contra nuestra y que era contraria ha sido quitada del medio y ha sido clavada en la cruz del Calvario. Así que tú y yo podamos todos los días ir a su presencia y ponernos de rodillas delante de Él y subir al Calvario y estar ahí y ver la cruz, y en esa cruz poder dejar en ese lugar toda maldición, dejar todo pecado, toda debilidad, poder todos los días ser limpiados por esa sangre preciosa, y que ella nos pueda liberar, y que ella nos aleje de todo tipo de condenación, y que podamos experimentar todos los días esa misericordia que dice la palabra, que es nueva cada mañana. Esas son tus misericordias. Tú tienes misericordia de aquellos que somos débiles, de aquellos que somos pecadores. Él mira el corazón arrepentido. Él mira al que simplemente clama con un corazón abierto delante de Él, pidiendo el perdón de los pecados. Y tú lo has hecho, Señor. Pagaste un precio muy caro, y tal vez muchos de nosotros estamos llevando una vida muy pequeña, muy barata. Pero a partir de hoy, Señor, seremos libres, y nuestra libertad la vamos a utilizar para estar al mismo nivel del precio que pagaste. Tú pagaste un precio completo, y tú no debes de tener sensaciones de que Dios perdonó este pecado, pero este no. Él no pagó por cuotas, Él pagó de manera completa. Él te liberó. Él no quiere que seas más un esclavo. Él ha quitado los yugos sobre nuestra vida, y esos yugos no deben de volver a nosotros, porque si hay algo peligroso es volver a recordar, a anhelar los yugos de la esclavitud. Y por eso Gálatas nos decía: no vuelvan otra vez a ser esclavos del yugo. Esos yugos de esclavitud no vuelvan otra vez. No vuelvan otra vez a ese lugar. No vuelvan como el perro que vuelve al vómito. No vuelvan como la puerca que ha sido lavada y otra vez vuelve a la basura. No vuelvan. No vayamos a permitir que momentos de placer vengan a nuestra mente, porque es lo que quiere el enemigo, poner momentos de placer como lo hacía el pueblo en el desierto, y decían: wow, recuerdo cuando las ollas de carne, recuerdo cuando nos saciábamos de pan. Pero se les olvidó, no recordaron los golpes, las humillaciones, el maltrato, el no poder tener a su familia como ellos quisieran, el no poder tener sueños, el no poder ser libres
para ellos mismos conquistar su propia vida. El ser unos esclavos que simplemente trabajaban para construir el sueño de los demás, olvidando sus sueños propios. Así que, Señor, hoy nosotros estamos aquí delante de ti y nosotros sabemos que tú nos has liberado y no volveremos atrás. Y vamos a ser firmes, Señor, en nuestra decisión de amarte, firmes en nuestra decisión de buscarte todos los días, firmes en la decisión de tener esa relación personal y buscar esa aplicación personal para mi vida que me confronte. Porque ya entendí, Señor, que la libertad no depende de circunstancias externas. La libertad depende de la transformación de mi corazón. Damos gracias, Dios, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas a través de ella. Te amamos. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro libertador. Gracias por entregar tu vida y pagar el precio más alto. Gracias porque recibiste el castigo que yo merecía por mis pecados. Tú tomaste mi lugar. Eres mi libertador. A ti te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Dale fuerte ese aplauso a nuestro libertador, el Señor Jesucristo.